presencia. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 18 de noviembre. Desde aquí les saludamos como siempre, enviándoles un fuerte abrazo de cariño y gracias a todos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Estamos en nuestro día Coyavín. Recuerden que iniciamos con este tiempo devocional muy temprano en la mañana, pero también tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual igualmente, y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza para que lo tengan muy presente a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 de la tarde en el distrito centro. Ahí les esperamos. Desde ya les animo a que aparten este tiempo en sus agendas, a que dispongan sus corazones para venir a la casa de Dios y para tener un tiempo especial de comunión con Él. Sin duda, necesitamos de este tipo de momentos hoy en nuestro día Coyavín. Y bueno, quiero recordarles que ya estamos a muy pocos días de nuestro gran evento del cumpleaños del Señor Jesucristo, que será, como ustedes bien lo saben, el próximo domingo 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el Auditorio de Bellas Artes. Ahí les esperamos a ustedes, a sus familias, a sus invitados, a sus amigos, conocidos. Necesitamos llenar ese lugar de corazones y de almas que ese día puedan encender la luz del Señor en sus vidas. Recuerden, próximo domingo 30 de noviembre, 5 de la tarde, Auditorio de Bellas Artes, aquí en Ocaña. Y bueno, vamos a hablar hoy de un proverbio. Vamos a tomar un proverbio, algo que nos enseña el sabio Salomón, y vamos a ver varias cosas interesantes acerca de lo que el sabio Salomón expresa. Hoy vamos a hablar de un tema denominado agua para el sediento. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y bueno, tenemos que comenzar diciendo que en nuestro mundo, incluso para no ir demasiado lejos, nuestra ciudad, el lugar donde ustedes y yo vivimos, está saturado de pronósticos negativos. La verdad es que las personas de nuestro tiempo viven con una zozobra permanente, con un miedo constante de recibir una mala noticia. Estamos rodeados de rumores, de especulaciones, de comentarios que desalientan el corazón, que desaniman el corazón. Y eso nos lleva a vivir en un estado de inquietud o en un estado de alerta permanente. El temor y la incertidumbre se han apoderado de los corazones. Sin duda alguna, el temor y la ansiedad, el estrés han venido ganando terreno en el corazón de las personas. Podríamos decir, en términos estrictamente humanos, de acuerdo a lo que pasa en nuestro entorno, que el panorama es bastante desalentador. Vivimos en tiempos de un pesimismo creciente, y en medio de ese contexto que estamos mencionando, pues Dios nos llama a nosotros, a ustedes y a mí, a ser portadores de buenas noticias. En medio de un mundo en crisis, desanimado, atemorizado, en medio de tanta incertidumbre, de tanto pesimismo, de tantos pronósticos negativos, Dios nos hace un llamado a nosotros, y es precisamente a ser portadores de buenas noticias, porque en esencia en eso consiste el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa distinta que una buena noticia. Ese es el Evangelio, una buena noticia en medio de un mundo que está saturado de malas noticias, de noticias terribles. Y el Evangelio, esa buena noticia, pues termina siendo una voz de esperanza en medio de la desesperanza, una voz de paz en medio
de la angustia, una voz de aliento en medio del desánimo. En eso consiste el Evangelio, las buenas noticias del cielo, que llegan a un mundo que está roto, que está quebrado, que está necesitado y que está inundado de malos comentarios. Y en ese sentido, quiero que recordemos en esta mañana algo que escribe Salomón en Proverbios 25:25. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Mucha atención. Dice, como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. Como agua fresca para una garganta que está reseca, son las buenas noticias que vienen desde lejanas tierras. Bueno, precisamente ese es el llamado que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Ser portadores de buenas noticias que vengan a darle aliento, a darle descanso, a darle esperanza a un corazón que está fatigado, a un corazón que está cansado, agobiado por el peso de la vida. Esas buenas noticias del Evangelio son como agua que satisface el alma, no solamente la garganta, sino el corazón, la totalidad del ser. Estas buenas noticias son agua para el sediento. Y entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si nosotros como hijos de Dios, de alguna manera, hemos entrado en la dinámica de nuestro mundo y nos hemos dejado arrastrar por las malas noticias, o si en realidad nosotros, en medio de lo que estamos viviendo, estamos llevando buenas noticias. Dios nos llama a ser portadores de buenas noticias, tal como lo fueron, por ejemplo, Josué y Caleb en los tiempos de la conquista del pueblo de Israel. En medio de un pueblo desanimado, aterrorizado, Josué y Caleb fueron portadores de buenas noticias. La voz de estos hombres fue una voz de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Y miren qué interesante lo que dice aquí Salomón. Dice, son como agua fresca para la garganta reseca, esas noticias que vienen de lejanas tierras. Bueno, de lejanas tierras, nosotros recibimos las buenas noticias del Salvador. De lejanas tierras recibimos la noticia de que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo nos habla en Romanos 10, versículo 15, y nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas noticias. Dice el apóstol Pablo, cuán hermosos son esos pies que van por allí andando, caminando, recorriendo las sendas y trayendo buenas noticias. Hay algo muy interesante en esto que estamos planteando aquí. Y es que, sin duda, Dios pudo utilizar métodos mucho más llamativos o sobrenaturales para transmitir su mensaje al mundo. Fácilmente Dios pudo pensar en escribir su mensaje en el cielo, en las estrellas, en las nubes, y llamar la atención de la humanidad de esa forma, con métodos espectaculares, llamativos, y revelar sus verdades más profundas a la humanidad. Pero por alguna razón, Dios pensó en que ese mensaje de salvación, esas buenas noticias, iban a ser llevadas por hombres y mujeres débiles, imperfectos, probablemente llenos de conflictos,
y que enfrentan muchos desafíos y muchas luchas todo el tiempo, que están batallando aún con sus propias debilidades. Dios pensó en que sus buenas noticias llegarían al mundo a través de personas como ustedes y como yo. Gente de a pie, común y corriente, que todavía está en un proceso de tratamiento, de formación, pero que han sido llamados por Dios, personas llamadas por Dios para anunciar esas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas y los llevó a su luz admirable. Y dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Nosotros podríamos pensar que unos pies hermosos son unos pies que han sido cuidados, unos pies que no tienen tanto desgaste, que están en las mejores condiciones. No pensaríamos lo mismo de unos pies que han recorrido largas distancias, de unos pies que han sido sometidos a largas caminatas. Pero la verdad es que los pies más hermosos son aquellos que han recorrido caminos para alcanzar a los más necesitados. Cuando la palabra de Dios nos habla de los pies, nos habla de movimiento, movimiento. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos parados frente a la realidad que estamos viviendo. Necesitamos dar pasos y llegar al sediento. Necesitamos caminar y recorrer las sendas y llegar a los necesitados, aquellos que requieren escuchar las buenas noticias. El Evangelio de Juan nos cuenta, por ejemplo, que el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana estando cansado del camino, habiendo recorrido ya mucho camino. Y en medio de su cansancio, de su agotamiento, por el movimiento, por el desplazamiento, el Señor termina teniendo un encuentro especial con esta mujer. Y ese encuentro de Jesús con la samaritana es un excelente ejemplo de aquello que nos dice Salomón, lo que leíamos en Proverbios 25:25. Las buenas noticias son como agua fresca para el sediento. No hay una mejor historia que pueda reflejar lo que dice Salomón. Miren ustedes que las noticias del Señor para esta mujer fueron precisamente eso. Fueron agua fresca para un alma sedienta, un alma que estaba presa en sus propios conflictos, un alma imposibilitada para amar y para ser amada, un alma atemorizada, esclavizada, un alma que había buscado una y otra vez saciar esa sed sin encontrar, por supuesto, respuesta alguna. Y allí, en medio del calor del día, porque la Biblia nos cuenta que ese encuentro se dio precisamente allí al mediodía, el Señor le habla a esta mujer de buenas noticias y le comunica acerca del don de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, aquel que penetra el alma y la sana y que como agua va llegando a los rincones del alma y sacando el dolor y saciando la sed. Nosotros, como portadores de buenas noticias, no podemos cerrar nuestro corazón a la sed de nuestro tiempo. Muchos de los síntomas que nosotros vemos en nuestra sociedad actual no son otra cosa distinta que la manifestación de muchas almas sedientas, a las cuales Dios nos llama a ofrecerles agua fresca, esas buenas noticias que provienen de tierras lejanas. De eso se trata
el Evangelio, de ir, de caminar, como dice Pablo, de poner nuestros pies en movimiento hasta llegar al sediento. Cuán necesario es para aquel que está sediento y cansado escuchar las buenas noticias del Evangelio, escuchar el mensaje del Señor. Y es muy llamativo que nuestros pies, que un día nos condujeron por caminos contrarios a la voluntad del Señor, ahora sean hermosos yendo en la dirección que Él nos marca, dispuestos para ser instrumentos en sus manos para alcanzar a muchos con las buenas noticias. Y nosotros podemos ver en la historia de la Biblia muchos personajes que precisamente caminaron y llevaron las buenas noticias. Así como por ejemplo Jonás, en un momento sus pies lo llevaron en dirección contraria a la voluntad de Dios, pero luego esos mismos pies lo llevaron a Nínive, desatando lo que muchos consideran el avivamiento más grande que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Lo que ocurrió en Nínive fue algo sin precedentes, algo extraordinario, fruto de un hombre que se puso en movimiento, que caminó para llevar las buenas noticias hasta ese lugar. En nuestro tiempo Dios nos llama precisamente a lo mismo, a llevar agua para el sediento. Probablemente esos sedientos de los que estamos hablando, aquellos que tienen su alma reseca y necesitada, estén mucho más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Probablemente están en nuestra propia casa, pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros empleados, nuestros jefes también, nuestros amigos, esas personas que están allí y que muchas veces simplemente no hablan de aquello que arrastran en el alma, pero que cargan una profunda necesidad, así como la mujer samaritana, como lo mencionábamos anteriormente. A veces uno puede ver, eh, digamos, la apariencia o lo que está por fuera y pensar que todo está muy bien, pero hay sed en el alma. Y lo único que puede saciar esa sed son las buenas noticias del Evangelio. Dios nos llama a nosotros a ser portadores de buenas noticias. Y finalmente, quiero que revisemos algo que dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Aquí el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, pues nuestro evangelio o estas buenas noticias, porque recuerden que evangelio es igual a buenas noticias, dice, no llegaron a ustedes en palabras solamente, el evangelio no solamente son palabras, dice Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, cómo fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Este evangelio y estas buenas noticias no son solamente palabras al viento, no son solamente comentarios, no son palabras positivas, humanistas, de ánimo, no son pañitos de agua tibia. En una herida profunda, la buena noticia es el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, que convence, que redarguye, que levanta al que está caído. Y esta no es una labor que nosotros hacemos desde nuestra capacidad o desde nuestra sabiduría. Es una obra que hacemos en el poder del Espíritu Santo. Saben que nuestro evento del cumpleaños de Jesús es una oportunidad para llevarle agua al sediento, para hablar de las buenas noticias, no en nuestra propia humanidad, sino en el poder del Espíritu Santo, como bien lo dice aquí Pablo en Tesalonicenses. Necesitamos disponernos, pero recuerden que los pies son hermosos cuando
van, cuando andan, cuando caminan. No podemos quedarnos esperando a que vengan a nosotros. Necesitamos ir a ellos. Necesitamos llamar, escribir, contactar, visitar y llevar agua fresca para el alma sedienta. En un mundo lleno de malas noticias, se necesita de hombres y mujeres que sean portadores de buenas noticias y que las lleven en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que, pensando en esto que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, nos acerquemos al Señor en oración. Padre bueno, hoy te agradecemos por este tiempo especial que nos regalas para meditar en tu palabra, para meditar, Señor, en los dichos de tu boca. Y hoy entendemos y reconocemos, Señor, que así como lo escribió, como lo afirmó Salomón, las buenas noticias son como agua fresca para el sediento. Señor, hoy más que nunca, en un mundo como el nuestro, tan necesitado, Señor, necesitamos que hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo se levanten para llevar estas buenas noticias, Señor, a los lugares de necesidad y de quebranto. No podemos quedarnos inertes frente a lo que está pasando. Los pies son hermosos cuando se mueven, cuando se desplazan, cuando anuncian las buenas noticias. Señor, no podemos quedarnos callados. Y hoy te pedimos que el evento del cumpleaños de Jesús y todo lo que encierra sea un pretexto nada más para ponernos en movimiento, para llenarnos otra vez de tu Santo Espíritu, del poder de tu Espíritu Santo, e ir a los lugares de necesidad, Señor, así como lo hiciste cuando te encontraste con la mujer samaritana. Una mujer que estaba desesperada, una mujer frustrada, fracasada, vacía, y que ese día recibió la mejor noticia que había recibido en su vida, Señor, cuando tú le hablaste del don de Dios, de esa agua que sacia la sed del alma. Hoy yo te ruego, Señor, por todos y cada uno de los que hoy se conectan con nosotros, y te pido que los capacites, que los implementes, que despiertes sus corazones, de tal manera que ellos vayan a llevar agua fresca para el corazón sediento. Hoy te bendecimos y una vez más colocamos en tus manos el evento del cumpleaños de Jesús y te pedimos tu respaldo total, Señor, y que nos concedas esa gracia, esa pericia, esa sabiduría que proviene de ti para convencer, para redarguir, para alentar los corazones, Señor, en torno al evento del cumpleaños de Jesús. Hoy te alabamos y te bendecimos y colocamos el resto de este día en tus manos. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en el tiempo de intercesión, en los tiempos de alabanza, toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales y el próximo sábado, por supuesto, en nuestra reunión familiar. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.